están todos ustedes hoy día? Un día especial porque vamos a hacer una recapitulación y un resumen de todos los Siyulate que hemos tenido, digamos, durante este año 2025. Sí, ya estamos terminando el año. Y aquí estamos en el Hotel Marina del Rey, de Best Western Marina del Rey, que se ubica en Viña del Mar. Estamos justamente en el restaurante, cambiamos de sitio, estamos tomando un cafecito y junto a Mauricio Saavedra. Mauricio Saavedra es el community nuestro, así que es el que hace la magia, el que edita, el que publica, etcétera, que nos va a acompañar y vamos a hacer un resumen de nuestras impresiones, nuestras percepciones acerca de todos nuestros invitados, a cual agradecemos enormemente que hayan participado, porque el contexto nuestro en el fondo es darle valor, es entender en qué contexto estamos insertos en el mundo logístico portuario y en términos integrales. Hablar de las personas, hablar de la tecnología, hablar del mundo logístico en su todo, digamos, dentro de lo que son las comunidades. Tuvimos invitados muy destacados, consultores internacionales, tuvimos invitados que eres excepcionales, que luego vamos a decir, vamos a ver cómo fue el comportamiento de las reproducciones, digamos, en términos de lo que nosotros emitimos y de lo que nosotros grabamos. Así que bienvenido, Mauricio, en este Siyulate de recapitulación. Muchas gracias, Juan, y feliz. Siempre estuve detrás de cámara, así que primera vez aquí frente y viendo cómo se sentían los invitados. Sí, y primera vez, ojo, primera vez que va a estar en cámara, digamos, después de, no sé, 8 años, 9 años que estamos trabajando juntos en estos temas de este tipo de grabaciones o este tipo de videos. Es verdad. ¿Sí, no? ¿Sí? Es verdad. Yo ya no recuerdo cuántos invitados fueron los que tuvimos. Ya, sí, 9, 10, más o menos. Más o menos 9, 10. Entre ellos destacaron, por supuesto, las damas. Las damas, sí. Principalmente este año tuvimos a Karen Naylor, que la verdad es que arrasó con más de 100.000 reproducciones. Fue un boom. Y bueno, ahí viene una pregunta para ti, Juan, que es la primera que tengo. En este caso yo voy a hacer algunas preguntas como para comenzar. ¿Por qué consideras tú que Karen fue la que más vieron? Yo creo que lo que pasa es que los temas que nosotros vemos son temas muy específicos, de un contexto de una industria. Ahora, Karen representaba el mundo de la academia, como lo fue Eduardo, digamos, como fue Luis Asensio de alguna manera, que también tuvo en su rol de consultor internacional, o Jorge Leighton, también como consultor, ¿ya? Pero el tema que avanzó, recuerda que tú, Karen, es periodista, también es parte y académica, digamos, en la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y juega un rol importante en las comunicaciones. Y llegar a las personas, hay un talento que es especial, ¿no? Con ella nosotros trabajamos juntos cuando ella era CONACYT. Entonces había una facilidad también en el diálogo, como todos los que digamos que participaron, y la destaco por eso. Yo creo que de alguna manera llegó en el tema, digamos, de las personas, de la humanidad, esto de acercarse un poco también al mundo del transporte, el conductor, que le dio esa facilidad dentro cuando interactúa con los transportistas en general, y esa fue una parte de la historia de ella. Hay un tema ahí que yo quiero preguntarte. Porque si bien, como tú dices, Karen viene de trabajar hace mucho tiempo contigo, y uno de los impactos que más fue en ese video fue la calidad humana y de cómo ella ve los transportistas y el trabajo que se hace en logística, en transporte y todo lo que ello implica, que de alguna forma llega a los transportistas de otra manera, a diferencia de quizás otros invitados, que no deja de ser, porque hablamos de muchas cosas, pero ¿tú consideras que ese lado humano y de haber trabajado en los lugares que trabajó Karen hace que el impacto de su diálogo sea distinto? Sí, puede ser, porque la verdad que al final todos los invitados, digamos, aportaron muchísimas cosas y todos vieron desde la parte, digamos, de su manejo y de su especialidad. Yo recuerdo, por ejemplo, Romina Morales, que de Conecta Logística, también dando su parecer y su experiencia respecto, ella se mueve por Chile, viendo que el mundo de la digitalización sea parte de este mundo de la logística. Por lo tanto, su experiencia está ligada más al mundo técnico. El otro caso, digamos, que tiene que ver es Carolina Pedrero, que también fue súper importante, digamos, en todo el aporte que hizo en esta de la difusión de lo que es la logística en general y su apreciación respecto a lo que se hace en Chile, que yo creo que es bastante avanzado, pero
que debiera dar un paso más en términos tecnológicos. Ellos aportaron muchísimo, las mujeres en general aportaron muchísimo, a cual agradezco. Y dentro de nuestros invitados, también porque dieron un aspecto de este contexto logístico desde afuera, desde el ojo y la mirada experimentada, digamos, de lo que significa dónde tenemos que movernos, a dónde tenemos que ir como industria logística. Recuerda tú que hablaron de los puertos, y un tema que fue muy tocado también fue el caso del puerto de Chancay en Perú. Cómo nos toca, y muchos, bueno, algunos coincidían en Santibáñez, Luis Asensio, Jorge Leighton, etcétera. Ellos coincidían de alguna manera si esto iba a impactar o no iba a impactar. Habían diferencias de opiniones, comentarios. En general, ¿qué es lo que trata de mostrar esto? Diferentes opiniones para que la gente se vaya formando, digamos, una idea de qué significa los tiempos de construcción de un puerto y cómo impacta la economía de un país. Es que eso era a lo que quería ir también con la pregunta que te hacía, porque por ejemplo, Carolina Pedrero, que fue una de los más vistos también este año, ella, una de las cosas que más generó impacto y lo que más se repetía dentro de las reproducciones, era la parte donde ella hablaba de que ella había sido Boy Scout. Y me voy a salir un poquito del ámbito más empresarial y más logístico, ir a las personas. ¿Por qué consideras tú que, por ejemplo, también a Carolina, una de las cosas que más se empezó a ver era cuando ella contaba un poco historia de su vida y que había sido Boy Scout y todo lo que ello implicaba? Y lo que le había ayudado, obviamente. Sí, yo podría hacer una especie de una teoría respecto a esto. Yo creo que generar confianza es un acto humano, en el sentido que tienes que actuar con convicción, no por conveniencia. Y eso la gente lo nota. De hecho, cuando uno está haciendo estos videos, es difícil, no es un tema fácil, digamos, de abordar. Mucha gente, acuérdate, mucha gente no quería hacer videos porque sentía que no era para ellos. Porque la cámara, en el fondo, capta un poco el nivel de convencimiento de quién está al otro lado. O si me está diciendo la verdad o no me está diciendo la verdad. O sea, generar confianza es un tema súper importante para esto. Y cuando tú tocas temas que son tuyos, que son personales y que tienen que ver, digamos, con tu vida, tú estás pasando una barrera, que es la barrera de contarte, mira, yo soy así y yo actúo de esta manera. Entonces, esos temas llegan y son cosas que no hay que olvidar. Los nuevos profesionales o el profesional del mañana tiene que tomar en cuenta eso, y creo que lo conversamos dentro de todo esto, de estos cibulates, digamos. Que conversamos el rol de las personas o el rol de la vinculación o el de relacionamiento. La única forma de convencer, porque uno puede estar en un excelente proyecto, digamos, pero si tú no convences a las personas que es un excelente proyecto y que los van a beneficiar a ellos, no hay nada que hacer. Y generalmente nos equivocamos en ese mundo. Generalmente los proyectos los trabajamos desde el escritorio. No los trabajamos desde el punto de vista, digamos, de ir a las personas que le afectan, preguntarle cuál es el rol que genera o cuál es parte de su proceso, o cómo él siente que esto lo va a beneficiar o no lo va a beneficiar, y trabajar sobre ello. Sí, y ahí viene otra de las cosas que yo quería hacer, y aquí me voy a saltar a la otra vereda que tiene que ver más del lado de desarrollo, de negocio, el lado empresarial, que si bien todas las entrevistas fueron muy, muy buenas, hay una que fue mi favorita, que fue con Luis Asensio. Y una de las cosas que yo te quiero preguntar ahí es, ¿cómo crees que lo que conversamos con Luis Asensio genera impacto en nuestros seguidores actuales? Claro, lo que pasa es que hay que pensar, Luis abordó temas que fueron súper importantes, pero más desde el punto de vista más empresarial, más de la industria logística, es súper especializada, y llega gente que está abordando ese tema y que lo está viviendo, pero con un conocimiento que es importante difundirlo. De hecho, siempre nos está enviando algunas notas, algunos artículos respecto a qué es lo que está pasando actualmente en el mundo, digamos, de la logística, sobre todo en los puertos, digamos, o cómo está afectando la tecnología en los puertos, o la automatización.
de aquello, así que siempre ha sido un tremendo colaborador. Igual quería destacar un tema que a mí me gustó muchísimo, que fue cuando entrevistamos a Juan Marcos Mancilla, de la empresa Portuario Valparaíso, porque él estando, digamos, en una empresa que representa, que es el Estado, digamos, fue súper honesto, digamos, en las respuestas y en las cosas, fue muy auténtico en todo lo que estaba diciendo, porque abordamos diferentes temas que tienen que ver con el puerto de Valparaíso, o cómo abordar el futuro, digamos, o cómo abordar el tema de la automatización frente a, no sé, por los temas de los gremios. Entonces, colocarse en ese lugar no es muy fácil, digamos, es complejo. Pero sin embargo, fue una conversación y un diálogo fácil, un diálogo que nos permitió abordar una línea de pensamiento distinta, que es la del Estado, porque siempre uno se coloca en el lado del privado. Pero sin embargo, que cuando uno llega a conversar, uno puede llegar a acuerdos en diferentes temas y salir adelante, porque ¿qué nos importa en todo esto? Cuando tú difundes el conocimiento, o difundes en qué estado está, digamos, el país, digamos, en términos económicos, o por qué es importante la logística, o por qué son importantes los puertos, lo que tienes que hacer es instruir a la gente, educarla. Por eso, para nosotros, digamos, este eslogan que tenemos en Siyu, que se llama Conectando Puntos, es conectando puntos y personas. De hecho, eso es algo que quería también traer. Una de las cosas que hablábamos, aquí mirando un poco esa entrevista, mencionábamos que, bueno, él había sido tu jefe en tiempos pasados. Jorge Leighton. Jorge Leighton, ya, perfecto. Y aquí parte de eso es eso, cómo empezamos a traer gente del pasado que viene trabajando contigo, y trajimos cosas de economía, trajimos cosas de desarrollo, temas de contingencia, en un periodo que a nivel país estaba habiendo cambios, a nivel cambios políticos, económicos, seguridad, etcétera, y todo lo que ello implica. Y lo más interesante de todo es que a través de todas estas entrevistas logramos, no quiero decir solamente educar, sino que también ayudamos a informar desde distintos puntos de vista, como lo que estabas diciendo con Juan Marcos, desde el Estado, como lo vimos de Karen, y lo vimos a través de una persona que te voy a decir al tiro el nombre porque no quiero equivocarme en el nombre, que fue una entrevista que también vieron mucho, que es una de las primeras entrevistas de Eduardo Baeza, que es profesor, donde también tuvimos, como al igual que Karen, desde la universidad, del lado académico, y bueno, también de alguien que anteriormente había sido tu jefe. Entonces, ¿cómo tú crees que para los próximos años tenemos que ir llevando este tema de Siyu Late, que ha sido algo que ayuda a informar a la gente y a enterarse de las cosas que están pasando? Sí, Eduardo Baeza es un profesor, digamos, que está en la universidad, que está en la carrera, digamos, de Ingeniería de Transporte. Hoy día está cursando un doctorado. Es una persona notable, porque en el fondo hay una cosa que nos mueve, y es el tema cómo, porque además de profesionales estamos educando personas, porque vas a enfrentar personas, independiente que mañana la tecnología nos diga otra cosa o creemos que nos dice otra cosa, sino es el hecho de que tenemos que fortalecer la relación y el vínculo para saber qué están pensando las personas, para saber qué proyectos realizar o cuáles son las necesidades, ¿ya? Y yo en ese caso, nosotros trabajamos juntos, digamos, cuando yo en el anterior trabajo, trabajamos juntos en la Universidad Católica, junto a Eduardo. Entonces nos conocemos bastante bien en ese sentido, y ellos armaron un programa y un proyecto en general que tiene que ver con los TMS. Donde fuimos partícipes, digamos, y que involucraron a los transportistas. Esa es la riqueza de este tema, de aunar los esfuerzos, digamos, académicos, públicos, privados, junto con Corfo, digamos, para poder trabajar proyectos que signifiquen un beneficio a futuro respecto a la digitalización de las personas. En un rubro, con una actividad que transporte conductores que la mayoría, digamos, más del 50% deben tener más de 50 años, que no son sujetos digitales. Pero para llegar a eso, tú tienes que hablar con ellos y convencer con ellos. Y la labor académica es muy importante. Primero que nada, por los alumnos, porque hay que trabajar bien el tema comunicacional, el tema, digamos, de entender a las personas. Sí, yo creo que debieran haber cursos hasta de psicología, un poco de psicología social,
en todos estos ramos de ingeniería. Tú eres académico, así que yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero Sí. yo creo que uno debería abordar estos temas en términos integrales.